novio no te mame el culo. Resulta que hace un par de días se hizo popular en TikTok la reacción de una madre al escuchar la canción de Zafaera. Si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames, baja pa' casa que yo te la embotoa. Luego de esto vi que muchas madres, sobre todo, se sorprendían este tipo de lenguaje, que me llevó a preguntar por qué la adultez hace como que este tipo de prácticas no existen cuando seguramente las han llevado a cabo y son bastante ricas. También me causó bastante alegría ver que una abuela, al escuchar justamente esta misma frase, tiene en el semblante recordar alguna práctica sexual. Mama el culo, pa' eso que no mames, baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Entonces, luego de releer un texto, recordé que el rango de edad no es categoría definitoria para la juventud. Y eso es de lo que vamos a hablar en este video. Por un lado vamos a explicar que hay una contraposición entre lo adulto y lo joven a partir de 3 categorías: la segmentación, la cultura y el mundo de la vida. La juventud no tiene una definición final, porque es el resultado de una adaptación a nuestro entorno. Entonces, es un concepto que constantemente está cambiando y evolucionando. Lo que sí es que hay 2 dimensiones constructoras de la juventud. Hay juventud creada desde lo adulto y juventud creada desde lo joven. Evidentemente, la juventud desde lo adulto piensa que las y los jóvenes somos futuros adultos, pero la juventud creada desde la propia juventud piensa qué es lo que debería ser como adulto. Esta contradicción se conoce como el componente de afirmado negado. ¿Y qué quiere decir? La radicalidad anterior tiene como consecuencia que las y los jóvenes no reproduzcan las mismas prácticas que tienen las y los adultos, y que de cierta forma generen un rechazo hacia lo adulto. Esto ocasiona que de cierta manera exista una batalla generacional, pero que en el fondo lo que en realidad se está discutiendo es la propia supervivencia del orden social. Por un lado, la juventud rechaza y niega lo adulto, y la adultez hace exactamente lo mismo, rechaza y niega lo joven. Esto genera 2 tipos de juventudes. Por un lado, una juventud marginal, estigmatizada, rechazada por la cultura dominante de los adultos, sencillamente porque tienen estilos de vida diferente y evidentemente una identidad diferenciada. Estos son, por ejemplo, juventudes que encuentras en un semáforo haciendo malabares y que con eso se ganan la vida. En automático, la adultez piensa que este dinero va directo a drogas, cuando en realidad puede ser su propia manutención. Pero por otro lado tenemos a la juventud construida desde lo institucional, que evidentemente procede del mundo del adulto. Este tipo de juventud es admitida y aceptada por las y los adultos, sencillamente porque reproducen las mismas prácticas que ellos, y pues evidentemente los valores y principios etiquetados como correctos son los que llevan a cabo. Supongamos que este mismo grupo de jóvenes que se dedica a hacer malabares en los semáforos ahora se encuentran recolectando basura dentro de un terreno baldío para poder venderla. Pues entonces la adultez va a aceptar y va a ver mejor que haga este tipo de cosas a que estén en un semáforo. ¿Cómo entonces se construye la identidad de lo joven? Pues a partir de la segmentaridad. Esta segmentaridad nos permite no perder de vista que como joven te puedes convertir en una adulta o adulto prematuro. Para ello, la segmentaridad se clasifica en 3: la lineal, la circular y la binaria. La lineal tiene que ver con la línea de vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. A esto se le conoce como metadestino y nadie está exento de cumplirlo. Cuanto más joven se es, más libertad de acción tienes.
cuanto más adulto se es, menos libertad de acción tienes. Pero ¿cómo darte cuenta entonces si ya te estás convirtiendo en señora? Pues hay dos reglas muy sencillas con las que puedes determinar si ya eres un adulto o adulta. La primera tiene que ver con el abandono escolar para incorporarse en las fuerzas de trabajo y por ende al sistema económico. Ya sea porque dejes la escuela o porque termines tus estudios, en automático entras a trabajar. Y la segunda forma en la que te puedes identificar si ya eres una señora, pues tiene que ver con el tener una pareja estable, tener un matrimonio y eventualmente formar una familia. Esas son las primeras dos distinciones. Claro que existen muchas otras. La segunda segmentaridad, que es la circular, tiene que ver con los espacios o entornos en los que las personas nos desarrollamos y evidentemente a los que la juventud tiene acceso. Normalmente la juventud solamente se desenvuelve en el espacio familiar, en el de los amigos y en el de la escuela. De ahí que los padres siempre te digan, de lo único que tienes que preocuparte es de tus estudios. Pues sí, porque evidentemente no tienes acceso a otros espacios. Sin embargo, cuando se es adulto, además de tener estos tres espacios, también tienes el del pueblo o la ciudad, el del país, el del mundo y evidentemente los que están ligados hacia el ejercicio de la ciudadanía. Ojo, no porque los espacios sean menores quiere decir que sean menos complejos. Los mismos espacios, ya sean de los adultos o los jóvenes, tienen la misma dificultad. Sin embargo, cuando los primeros son cubiertos, los secundarios pues no te parecen tan difíciles. De ahí también que nuestras padres y madres nos digan continuamente que producto de nuestra inmadurez no entendemos las cosas, pero que ya que crezcamos lo vamos a asimilar. La tercera tiene que ver con la segmentaridad binaria. Esto es lo que nos permite distinguir entre adultos y jóvenes y que, como decía al inicio del video, no es determinada por el rango de edad. Cuanto más joven se es, más rebelde te comportas. Cuanto más adulto se es, más sumiso te vuelves. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eres joven pasas desapercibido muchas reglas o muchas leyes, mientras que cuando eres adulto tienes que cumplirlas. Tan sencillo como que cuando eres joven te puedes tomar la libertad de no asistir 2 semanas a clases y no pasa realmente mucho, mientras que no te puedes ausentar 2 semanas del trabajo porque sencillamente no percibes tu salario. A pesar de que en apariencia los jóvenes tienen un poco más de acceso a la rebeldía y que no tiene reglas tan estrictas, tiene que lidiar con otro tipo de órdenes, como pueden ser la aceptación y el rechazo social o la ambigüedad de no saber quién eres. Y esto evidentemente son dilemas difíciles de resolver, sobre todo cuando se es joven. Estas formas de adaptación nos dan la impresión de que todo lo joven está construido a partir de lo adulto. Es decir, que las y los adultos ejercen una forma de dominación y control social en forma de códigos juveniles permitidos. En apariencia, la adultez te deja hacer lo que tú quieras, pero en realidad lo que no te ofrece es el poder de la transformación social. Y eso lo vemos bien fácil con miles y miles de manifestaciones de jóvenes que buscan aminorar las diferencias sociales entre, no sé, mujeres y hombres, comunidad LGBT, plus y demás. Pero ¿han visto realmente un cambio a partir de este tipo de marchas? Pues no, porque evidentemente la adultez no quiere que se hagan estos cambios sociales. Vivimos en una aparente libertad política, pero que al final no podemos resolver nada. Y bien, los jóvenes tenemos que lidiar con todas estas cosas, los adultos también tienen ciertos problemas a resolver, como lo puede ser la crisis de identidad. Por eso hay muchos adultos queriéndose comportar como jóvenes, porque aún no comprenden su función como adultos.
De ahí que te puedes encontrar en un bar un grupo de señoras o un grupo de señores queriéndose ver cool porque sencillamente no tienen muy bien claro cómo reproducir las prácticas sociales de la adultez. A todo lo anterior se suma el concepto de cultura, pero siempre que se habla de cultura también tenemos que hablar de su contraposición, que es la subcultura. La cultura son los patrones explícitos e implícitos de símbolos que constituyen las ideas tradicionales y que son válidas socialmente. Contrario a esto está la subcultura, que son los valores, normas, símbolos, imágenes y comportamientos distintos a los que se tienen como referencia. Para que exista la juventud, entonces, tiene que existir ciertas condiciones sociales, normas, comportamientos e instituciones que nos permitan distinguirnos. De ahí que casi siempre se utilicen los rangos de edad. Sin embargo, para que exista un adulto tiene que existir un joven, y también a la inversa, para que exista un joven tiene que existir un adulto. Pero ese no es el dilema original ni el central. La pregunta es, ¿quién construye esa diferencia y bajo qué criterios? Para poder reconocer ese tipo de distinciones podemos ayudarnos de las imágenes culturales, expresadas ya sea en objetos materiales, como pueden ser la moda o los bienes de consumo, o bien los objetos inmateriales, como puede ser la música, el lenguaje o las prácticas sociales. De ahí que, por ejemplo, los adultos se extrañen de la letra de Zafaera y nosotros como jóvenes digamos, entonces solo te quedan dos caminos. Uno es ser la resistencia, limitándote a vivir en una comunidad creada simbólica y materialmente desde lo juvenil. O segundo, aceptar tu destino y convertirte eventualmente en un adulto, sacrificando tu libertad y tu rebeldía. Si decides escoger la primera opción, vas a causar el fracaso de la estructura social cultural de la juventud, es decir, el fin de la sociedad como la conocemos, peligrando entonces la existencia de la juventud como sujeto histórico. Si decides escoger la segunda, vas a garantizar la reproducción de la sociedad, asegurando que las siguientes generaciones vivan en forma colectiva y bajo un lenguaje en común. En conclusión, la juventud lucha por su existencia desde sus propias contradicciones y diversidades culturales, que no son pocas, pero sobre todo desde la negación y rechazo de lo adulto, para que eventualmente termine convirtiéndose en un adulto y sea capaz de integrarse a la sociedad cumpliendo su metadestino. Ya sé que esto es cruel y desesperanzador, pero así es la vida, no nos queda de otra. Pues ya, eso es todo. Dale pulgar arriba si ahora entiendes por qué tus jefes y tus jefas nunca te toman en cuenta, o dale pulgar abajo si ya te convertiste en todo una señora. Y siéntete con la libertad de dejar en los comentarios tu opinión, y si lo consideras prudente, suscríbete y comparte este video. Adiós.